Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo ProAudit, integrado por Águeda Mariela Delgado Pinto, Gabriel Elizabeth Choque Vargas, Adelio Chuquimia Berna, que es el jefe de grupo, y mi persona, Ninosca Lisset Heredia Aranda. En esta oportunidad, a mí me tocó exponer el, el tema, la norma de auditoría número 1, emitida por el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia. Bueno, de acuerdo a la resolución del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad número 01-2015 de fecha 23 de julio del 2015, donde hace relación a la vigencia de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, adopción de las normas internacionales de auditoría, aseguramiento y servicios relacionados, donde en su artículo primero ratifican la vigencia de la norma de auditoría 1, normas básicas de auditoría de estados financieros. Esta norma es necesario hacer énfasis de que fue considerada, ¿no? En base al orden nacional basado, pero en las guías internacionales de auditoría y servicios relacionados aprobados por la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores. Esta Federación Internacional tiene un comité de prácticas internacionales de auditoría, el cual tiene la responsabilidad, ¿no?, de emitir guías de auditoría y servicios relacionados. El Consejo Técnico de Contabilidad y Auditoría ha decidido asimilar e implementar, ¿no?, estos servicios y aprobarlos como las normas de auditoría generalmente aceptadas. Con ciertas modificaciones, ¿no?, adecuadas al país también, ¿no? Entonces, tenemos como objetivos de la auditoría de estados financieros, básicamente, el objetivo, ¿no?, de una auditoría es facultar al auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera, el flujo de efectivo de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? La opinión del auditor, ¿no?, ayuda a establecer credibilidad a estos estados financieros. Sin embargo, la opinión del auditor no constituye una garantía en cuanto a la viabilidad de la entidad, ya que, la opinión sobre la eficiencia y efectividad con la cual la gerencia ha conducido sus operaciones va a estar en función también previa a la revisión de que estas actividades se hayan cumplido a cabalidad, ¿no? Otra cosa, como dentro de los objetivos de la auditoría de estados financieros está también el informe del auditor, ¿no?, que es el medio por el cual el auditor expresa su opinión. En cualquier caso, ¿no?, el examen efectuado tendrá que ir de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, enmarcados dentro de la normativa, ¿no? Eh, dentro de toda la norma también está, ¿no?, la responsabilidad de la preparación de estados financieros. Si bien el auditor es el responsable de formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros, la responsabilidad en cuanto a la preparación de estos estados financieros recae sobre la gerencia general de la entidad, ¿no? Porque ellos tienen la responsabilidad de mantener los registros contables, los controles internos adecuados, ¿no? Elegir sus políticas de contabilidad y salvaguardar los activos de la entidad. En realidad, la auditoría de estados financieros no releva a la gerencia de sus responsabilidades porque es la máxima autoridad dentro de la entidad y tiene a su cargo el buen manejo de la misma. El alcance de la auditoría dentro de la normativa, ¿no? El auditor determina normalmente el alcance de la auditoría de estados financieros conforme a ley, reglamentaciones de los organismos profesionales competentes. El auditor tiene que organizarse de la forma adecuada para evaluar, ¿no?, todos los aspectos de la entidad y
darle más hincapié o resaltar a los que son más importantes, ¿no? Tiene que obtener él una seguridad razonable en cuanto a la información contable que se le proporcione sobre los registros, las fuentes de información, y tiene que establecer también, ¿no? Si esta información es confiable para haber sido expresada en los estados financieros. El auditor evalúa, ¿no?, la confiabilidad y suficiencia de la información contenida en los registros contables principales y otras fuentes de información por medio de dos principales objetivos, ¿no? O acciones. La realización de un estudio y evaluación del sistema contable y controles internos sobre los que desee apoyarse, ¿no? Se pueden hacer estos controles internos determinando la naturaleza y el alcance de acuerdo a los procedimientos y también al giro y a la actividad de la empresa, ¿no? Y bueno, pueden realizar otras pruebas y procedimientos de verificación de las transacciones contables y saldos de cuentas que se consideren necesarias, ¿no? Porque no siempre en las principales cuentas pueden estar las observaciones, entonces es necesario que también se pueda evaluar esa situación. El auditor determina si la información importante está adecuadamente revelada por medio de dos aspectos igualmente relevantes, ¿no? La verificación de estados financieros como principales registros contables con la finalidad de establecer si dichos estados exponen adecuadamente las transacciones y los hechos registrados. Y la segunda es la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de estos estados financieros. El auditor evaluará, ¿no?, si la aplicación de las políticas de contabilidad y la información ha sido clasificada en base a lo que se requería y se necesitaba, ¿no? El juicio del auditor es indispensable para medir los alcances y los procedimientos a los que quiere llegar. El auditor además tendrá que, ¿no?, en base a la naturaleza o giro de la empresa, ¿no?, ver qué factores le pueden ayudar en el procedimiento para que él pueda emitir su opinión sobre los estados financieros. Cualquier indicio de fraude o alguna irregularidad que pudiera haber determinado o pudiera haber descubierto, tendrá que también poder utilizar procedimientos alternos para disipar las dudas o efectivamente verificar que las irregularidades han existido, ¿no? Así también como puede emitir su opinión, hay ciertos limitantes en el alcance de una auditoría que pueden restringirle al auditor emitir su opinión. En ese caso, de igual forma, deberá informar acerca de las salvedades o abstenerse de dar su opinión. Normas básicas de auditoría. Los principios básicos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor deben ser cumplidos en todos los casos en que se lleva a cabo una auditoría. Tenemos 9 a mencionar. Vamos a empezar con el número 1, que es el principal: integridad, objetividad e independencia. El auditor debe ser una persona recta, honesta, sincera, justa y con actitud imparcial. La número 2, habilidades y competencias, ¿no? Requiere habilidad y competencia especializada, adecuado entrenamiento y experiencia. La auditoría tiene que ejecutarse como un dictamen y para eso la persona tiene que estar debidamente preparada, debe tener el personal adecuado para poder realizar el trabajo que se le asigne de acuerdo a la naturaleza y al giro de la empresa. La norma número 3 es la confidencialidad. El auditor debe respetar la confiabilidad, la confidencialidad, perdón, de la información. Durante el proceso del trabajo de la auditoría es importante que él mantenga cierta reserva con la información y no debería revelarse la información a terceros a menos de que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. La norma número 4 es el trabajo realizado por otros profesionales, ¿no? Cuando el auditor delega el trabajo a sus asistentes,
debe también contar con profesionales que tengan el conocimiento, la responsabilidad para también poder coadyuvar con la opinión que va a ser emitida. El auditor, asimismo, al tiempo de delegar, también debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado a sus asistentes. La quinta norma es la documentación. El auditor debe documentar aquellos asuntos importantes para proporcionar evidencia, ya que dentro de las normas, como bien sabemos, la opinión o los resultados del dictamen tiene que tener un respaldo documental sobre los hechos efectuados. La norma número 6 es la planificación. Debe planificar su trabajo de manera que le permita realizar la auditoría eficiente, efectiva y oportuna, ¿no? La planificación debe hacerse con una finalidad. Es para adquirir el conocimiento también del sistema de contabilidad de la entidad, sus políticas, procedimientos y control interno. Dentro de la planificación se tiene que verificar o se espera que sea confiable el procedimiento o los controles internos que se han realizado en la entidad. Debe determinar también el alcance de los procedimientos que se van a llevar a cabo y para eso tienen que estar programados para solicitar documentación con anticipación y para poder cumplir con los tiempos requeridos. Y dentro de la planificación también está el coordinar el trabajo que va a efectuarse, ¿no? Como nosotros bien sabemos, los auditores requieren información de diferentes áreas de la entidad, por lo que debería en lo posible estar sujeto a un cronograma para que éste sea cumplido a cabalidad, no de forma planificada. La norma número 7 es la evidencia de auditoría. Deberá obtener evidencia suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos. La evidencia puede ser de dos tipos, ¿no? Las pruebas de detalle de operaciones de los saldos, que eso más va directamente ligado al tema de las cuentas, ¿no? Y el análisis de relaciones y tendencias importantes. Como ya había hecho mención anteriormente, se puede revisar las fluctuaciones de partidas poco usuales, porque generalmente en las cuentas principales es donde el contador lleva, ¿no? Trata de que los registros vayan conforme a las operaciones y actividades de la empresa, pero hay partidas que son poco usadas, que tal vez ahí puedan no haber existido tal vez el respaldo suficiente para los registros correspondientes. La siguiente norma es el sistema de contabilidad y control interno. Se debe adquirir la comprensión del sistema contable y controles internos que le permita al auditor estudiar y evaluar las operaciones, ¿no? La gerencia o la entidad en realidad es la responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado, ¿no? Que tenga diferentes controles internos. Podemos hacer referencia, por ejemplo, al tema de caja chica, arqueos periódicos, arqueos sorpresivos. Esas ya son políticas internas de la empresa. El auditor tiene que tener la seguridad de que estos controles internos o estas políticas o sistemas sean confiables, por lo cual tiene que haber, ¿no?, un respaldo documentario y tiene que el sistema poder ser de fácil comprensión para poder arrojar toda la información, ¿no? Cuando se determina o cuando el auditor determina que puede apoyarse en estos controles internos y sus procedimientos van a ser menos amplios, menos invasivos, por decirlo así, porque generalmente cuando se hace una auditoría, pues hay cierto recelo en la empresa, ¿no?, de brindar información. Sabemos que tenemos que entregar toda la información, pero no... a veces hay recelo en eso. Entonces, si el sistema o los controles internos se manejan de una manera mucho más fácil, entonces los procedimientos también van a ser menos invasivos. Y la novena norma es conclusiones de la auditoría y el dictamen, ¿no? El dictamen debe contener una clara expresión por escrito de la opinión sobre la información financiera revisada. El auditor tiene que
evaluar, ¿no?, todo el trabajo y a partir de las conclusiones extraídas y la evidencia que se obtuvo como base para expresar la opinión, tiene que realizar, ¿no?, la revisión y formarse una conclusión global en cuanto a cómo se ha manejado la información financiera, ¿no? Si se han utilizado las políticas aceptables, si guarda consistencia, ¿no? Si la información financiera cumple con las reglamentaciones aplicables y está dentro de la normativa, si el panorama que presenta la información financiera es un todo congruente y el auditor está, ¿no?, de acuerdo con los procedimientos utilizados por la empresa, y si todos los asuntos importantes tienen la suficiente relevancia y han sido revelados de forma transparente y sin problemas, ¿no? El, el dictamen del auditor tiene que contener, ¿no?, una clara expresión a partir de todas estas evaluaciones o de todos estos puntos a evaluar, y cuando emite una opinión con salvedades o se niegue a emitir una opinión, de igual forma también tiene que explicar por qué. Y si no ha sido suficiente los procedimientos, documentaciones entregadas, también tiene que informarlo de igual forma, ¿no? Dentro de la presente norma tenemos ciertas definiciones para que quede claro qué se cumple dentro de la norma, ¿no? Como número 1 tenemos el contador público, que es la persona que posee el título en provisión nacional inscrito en el colegio de profesionales respectivos. El ente o entidad, que es la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incurrir en gastos. Los estados financieros, ¿no?, que hacen referencia al balance general, el estado de resultados, la evolución del patrimonio, el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. La auditoría externa, ¿no?, que es el examen independiente de la información financiera de una entidad. Las normas de auditoría, que hemos hecho una mención a grandes rasgos del conjuntos y guías de requerimientos relativos al contador público, su trabajo y su dictamen. Y los procedimientos de auditoría, que son el conjunto de tareas y requerimientos destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo que se va a efectuar. También es importante mencionar que dentro de estas normas de auditoría tenemos los modelos de informes de auditoría. Estos modelos de informes de auditoría, generalmente aceptados en Bolivia, han sido preparados por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, CETENAC, en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que vienen de la resolución 01-2015 del 23 de julio del mismo año, ¿no?, donde se ha aprobado el pronunciamiento aplicable a la auditoría de los estados financieros con un propósito general, ¿no?, a partir del 1 de enero del 2017, donde incluye la norma de auditoría número 1, que son las normas básicas de auditoría de estados financieros, y adoptar las normas y pronunciamientos vigentes y emergentes emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, donde la Federación de Contadores, ¿no?, Internacional de Contadores también da, ¿no?, sus pronunciamientos técnicos específicos de cada país en función a su reglamento, ¿no? Por lo tanto, estos modelos de auditoría están vigentes desde el 1 de diciembre del 2017 y están clasificados en tres clases. El primero es el informe de auditoría sobre estados financieros de propósito general para entidades que cotizan en la bolsa. El segundo es los informes de auditoría sobre estados financieros de propósitos general para entidades que no cotizan en la bolsa. Y el número 3 es los informes de auditoría sobre estados financieros de propósitos específicos para entidades que cotizan en la bolsa. Y dentro de eso es que están las clasificaciones para poder cumplir dentro de la normativa vigente. Bueno, licenciado, hasta ahí es el tema que me ha tocado a mí, la parte que me ha tocado. Va a dar continuación a la exposición del grupo mi compañera Mariela, y ella tiene la segunda parte. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, licenciado. La parte que voy a exponer es normas generales de auditoría gubernamental.
Las normas generales de auditoría gubernamental tienen el propósito de regular o reglamentar todo lo que es un conjunto de aclaraciones que permiten asegurar la conformidad, uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Estas normas se presentan en numerales del 1 al, o sea, en numerales relativos consecutivos, del 1 al 2 al 3, y sus explicaciones también se presentan de la misma forma. Su aplicación, estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada. Serán aplicadas en diferentes organismos, como ser la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las instituciones públicas y los profesionales independientes o firmas de auditoría. Cuando cualquiera de los miembros de estas organizaciones mencionadas ejecutan tareas de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de estas normas. La auditoría gubernamental es el examen objetivo y sistemático profesional de las operaciones financieras o administrativas efectuadas con posterioridad a su ejecución en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe. Es como decir que es la acumulación y evaluación objetiva de la evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia que tiene una determinada institución evaluada. Las consideraciones básicas. Los servidores públicos deben tener en cuenta que la sociedad les ha confiado la administración de los recursos del Estado y tienen que estar conscientes que deben emplear los recursos con eficiencia, eficacia y economía y cumplir con todos los ordenamientos jurídicos administrativos para garantizar la consecución de las metas y objetivos de su trabajo. Se podría decir que está considerado que si un funcionario público no rinde cuentas ante la sociedad, se presume que está ocultando o está cometiendo irregularidades dentro de su gestión. De las contrataciones de los servicios de auditoría, es importante que para realizar las contrataciones se apliquen las políticas y procedimientos para estos servicios. Por ejemplo, para poder contratar un auditor, tendríamos que tener el presupuesto ya estipulado para poder hacer la contratación. Estos profesionales que sean contratados deben contar con con todas las consideraciones básicas, ¿vale? Es decir, tienen que tener todo el profesionalismo, la ética, la integridad, valores y también saber comunicar la información de riesgos y control en las áreas adecuadas a la información que ellos tienen que brindarnos como profesionales. Estos profesionales deben estar registrados. Existe en la Contraloría General del Estado, de acuerdo a la resolución 165 del 2014, que para que presten sus servicios de auditoría, todas las entidades independientes o firmas de auditores deben inscribirse en el registro de la misma. El proceso de inscripción se sujeta al reglamento del órgano rector del sistema gubernamental, el que emita. ¿Cuáles son las normas generales de auditoría? Las normas generales de auditoría, entre las normas podemos citar a la norma de la competencia, que nos dice que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica y entrenamiento profesional para lograr sus objetivos. Quiere decir que las organizaciones también deben asignar los recursos humanos necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal que colectivamente posea conocimientos y habilidades necesarios para llevarlos a cabo.
Las organizaciones o los auditores tienen que tener la capacidad de implementar y diseñar programas de capacitación que asegure que tengan la profesionalidad en su personal para satisfacer las exigencias de esta norma general de auditoría gubernamental. O sea que deben estar siempre permanentemente en sus competencias profesionales, capacitándose y preparándose. Eso dice la norma de competencia. Independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos, prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y una apariencia independiente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que deben preservar la objetividad o sea, y ser imparciales de los hechos que vayan evidenciando de acuerdo a su trabajo. También existen ciertos impedimentos para que una persona pueda ser independiente. Nos habla el número 64 del 212 de independencia en las normas generales de auditoría gubernamental, que hay relaciones oficiales entre profesionales que pueden como que perjudicar en el tema de la independencia, el desempeño de la ejecución de actividades cuando hay un vínculo personal, son parientes o hay cohecho, o sea, hay los jefes, los superiores intervienen tratando de limpiar algunas salvedades que puedan haber dentro del proceso de auditoría y de la recolección de evidencia. El auditor gubernamental en este tema de la independencia nunca debería perder su imparcialidad y la objetividad para lo que está contratado dentro del ejercicio. Ética. La tercera norma es la ética. Es el ejercicio de sus funciones. Perdón. Es el ejercicio de sus funciones. El auditor gubernamental debe regirse por el código de ética. El auditor gubernamental tiene un código de ética que está emitido por la Contraloría General del Estado. La diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de los resultados del examen, así como en otras actividades que hacen la labor de auditoría. La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar un trabajo de acuerdo a la observancia, o sea, de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. Deben tener el debido cuidado y también se requiere una revisión crítica a nivel de supervisión del trabajo y del criterio empleado para determinar el alcance de la auditoría. Después tenemos el control de calidad. El control de calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas y externas. El control de calidad es un sistema de control interno y es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable. Las organizaciones adoptan y cumplen las normas de auditoría gubernamental. Las organizaciones deben alcanzar los objetivos preestablecidos y llegar a la conclusión de los mismos. Y dentro del control de calidad también se exige que se apliquen los procedimientos de auditoría adecuados. Y así podemos reducir el error en la realización de un trabajo. ¿Qué políticas se pueden utilizar? Para empezar, dentro del control de calidad, se tiene que contratar personal competente para satisfacer los objetivos de la entidad. Se tiene que asegurar una supervisión adecuada, un sistema de selección personal, como ya lo había dicho, y preservar la independencia tanto del hecho como de la apariencia. La norma 6 nos habla del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. El auditor contador debe obtener una seguridad razonable
sobre el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos administrativos y otras normas legales aceptables y las obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. ¿Qué quiere decir? Que las obligaciones contractuales son aquellas que surgen de una relación o acuerdo entre las dos partes. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico, administrativo, las normas legales, reglamentos internos y todo lo que esté aplicable sujeto al objeto de auditoría para diseñar un examen de forma que le permite evaluar y obtener con seguridad el dictamen suficiente acerca de las cosas o las normas legales que son aplicables al ente auditado, que signifique que los objetivos y la consecución de los objetivos sean cumplidos. El auditor gubernamental tiene la obligación de comprender el control interno relacionado y cumplir con todos los ordenamientos jurídicos de la entidad que está auditando y en realidad todos los ordenamientos jurídicos ¿cómo se dice?, del aparato estatal. El auditor gubernamental puede requerir apoyo legal para esto, puede requerir apoyo de un jurídico que le pueda un poquito ampliar lo que son las normas estatales, las normas legales aplicables y las obligaciones contractuales que hubiere tomado la institución. Relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. Quiere decir que tienen que pasar la información e incluir la información que han recibido en el POA, para que así, de acuerdo a lo que corresponda, se pueda subsanar algunas cosas dentro de la auditoría. De ejecución, cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada y estar acompañada de evidencia, y sus resultados deben ser comunicados de forma escrita. La evidencia viene a ser los legajos, la documentación que se ha ido recolectando de acuerdo al área que se está auditando y al tema y al objetivo que se quiere llegar. Los resultados que son comunicados de forma escrita también se llaman los dictámenes de auditoría, donde nos muestra si han llegado a la conclusión con salvedades, sin salvedades, y también para que nosotros podamos, como empresa o como entidad gubernamental, no nosotros, sino la entidad gubernamental pueda tomar decisiones, elaborar reglamentos y mejorar esta situación, tomar los recaudos para la siguiente gestión a trabajar. Seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y los profesionales independientes. Las unidades de auditoría interna deben verificar si los profesionales han observado que no hay un buen control, por ejemplo, en las cuentas por cobrar o en algún reglamento de asignación de fondos en avance. Entonces, las unidades de auditoría interna deben verificar que en la siguiente gestión se están levantando todas esas salvedades o mala organización que haya podido tener la entidad gubernamental dentro de todo lo que es su proceso de avance o de su gestión. Eso es, dentro de todo lo que es su gestión. Eso sería todo por mi parte, compañeros. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Bueno, definición e importancia de la auditoría interna. La auditoría interna es bien importante. Es una actividad independiente y objetiva que ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de riesgo, control y gobierno.
O sea, quiere decir que la importancia de la auditoría interna es verificar los documentos dentro de una institución pública, ya sea privada, documentos que sean verídicos. Luego tenemos la planificación de auditoría interna. ¿Cómo se planifica para hacer una auditoría interna? Se planifica una auditoría interna, primeramente se hacen los procesos sistemáticos independientes, documentados, según la ISO 19011, procesos de evaluación, evidencias que se evalúan de forma objetiva, determinación de la conformidad del sistema de gestión, requisitos, criterios, normas legales implementadas eficaz, efectiva y eficiente. Además, se debe brindar elementos para programados de la mejora. O sea, la auditoría interna tiene que brindar un elemento para mejora de la mejora de una institución pública. El ejercicio debe ser independiente, sistemático, de apoyo al desarrollo de los procesos. Objetivos y alcances. Los objetivos de una auditoría interna es evaluar el fortalecimiento del sistema de control interno de los procesos administrativos y financieros en cuanto a la percepción y utilización de los recursos en la administración pública. Para el efecto se planifica la realización de la auditoría y verificación de denuncias. El alcance está hecho usando documentos oficiales generales del Instituto de Auditores Internos, IA. También nos normamos en el Centro de Calidad de Auditores, a cual es su sigla CAC, y la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas, PCAOB. Entonces, el alcance es bien importante porque se realiza según denuncias o para verificación de las documentaciones en un tiempo determinado. Normalmente las auditorías internas se hacen, digamos, a finalización de una gestión. Las funciones es proporcionar información oportuna y confiable sobre las debilidades y amenazas con las que cuenta la administración pública, así también las estrategias a tener en cuenta para administrar dicha situación, en base a los diferentes informes de gestión administrativa y financiera elevadas a la superioridad para la toma de decisiones. Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 78 y sus decretos reglamentarios. O sea, quiere decir que los auditores siempre debemos trabajar bajo las normas de la Contraloría, del Estado de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. También aquí tenemos un cuadro que vamos a presentar. Esto es el cuadro del marco para la eficacia de la auditoría interna, que significa Marco Internacional de Prácticas de Profesionales, IPFP. Lo que significa que nosotros como auditores internos o auditores internos realmente debemos practicar el cuadro en el cuadro que presenta aquí, por ejemplo, dice la definición, el estándar, los principios que no debemos de ninguna manera, digamos, omitir. Caso contrario, estamos siguiendo en contra de la norma. Normas internacionales de auditoría interna. También nosotros nos basamos en las normas internacionales de auditoría interna. Uno es definir principios básicos que presenten el ejercicio de la auditoría interna. Proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de la auditoría interna. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. Fomentar la mejora del proceso y operacional de la organización. Cuando se habla de fomentar, significa que, digamos, una vez concluida la auditoría interna, las empresas o las alcaldías, gobernaciones, deben organizarse de una forma que, digamos, que los realiza la recomendación durante una auditoría interna. También aquí vamos a hablar del código de ética, del IA. ¿Qué es el IA? Instituto de Auditores Internos. ¿Qué nos dice en el tema de ética? Nosotros como auditores internos, ¿cuál es el propósito? El propósito de la ética del instituto es promover una cultura de ética en la auditoría interna. Debemos aplicar las normas de auditoría interna aceptadas por lo general. El código de ética establece los principios y las expectativas que rigen el comportamiento, los individuos, las organizaciones y la realización de la auditoría interna. Así que, queridos colegas, la ética es muy importante y debemos practicarla en la función de nuestra
profesión día a día. La misión de la auditoría interna. ¿Cuál es la misión? La misión es mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento, asesoría, análisis en base a riesgos. O también tenemos aquí, que es bien importante, el aseguramiento, la auditoría interna, visión y objetividad. O sea, en el tema de aseguramiento y asesoría, ¿qué significa? Es que, digamos, en el momento de hacer la auditoría, nosotros debemos asegurarnos que toda la información que estamos recabando debe ser real y fidedigna. O sea, no pueden sernos el documento que nos digan, lo traeré mañana el licenciado, pasado mañana, no existe, tiene que ser real la documentación. Por eso se llama aseguramiento, y en base a los documentos nosotros como auditores vamos a hacer la correspondiente análisis. Luego también tenemos la visión del auditor interno. ¿Cuál es la visión? Aquí tenemos un cuadro donde presentamos la misión, visión, valor, el plan estratégico. Misión es razón de ser de la entidad para que exista. Esa es la misión. La visión es cómo quiero que me vean a largo plazo. LP a largo plazo. ¿Cómo quieren que me vean la empresa? Valor, honestidad, eficiencia, puntualidad, calidad espiritual. Es bien importante, queridos colegas auditores, que los valores, es bien importante la honestidad, la eficiencia, la eficacia, la puntualidad, la calidad. Por eso muchas veces se dice debemos trabajar con las 3 Es, que es la eficiencia, que es la eficacia, que es economía. También tenemos en plan estratégico metas a largo plazo por gerencia. Luego tenemos algo que es bien importante para todos los auditores internos. Los 10 principios fundamentales de la auditoría interna. ¿Cuáles son? Demuestra integridad. 2, demuestra competencia y debido cuidado profesional. 3, es objetiva, se encuentra libre de influencia independiente. Bien importante, queridos colegas, que es bien importante que el auditor sea independiente, que no se deje influenciar ni con terceros, ni con el gerente, porque tenemos un juramento como auditor donde dice tenemos que mantener la independencia y la profesionalidad. El 4 se aplica alineamientos con estratégicas, los objetivos y los riesgos de la organización. 5, está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. 6, demuestra calidad y mejora continua. O sea, nuestro trabajo como auditor tiene que ser de calidad. 7, se comunica de forma efectiva. 8, proporciona aseguramiento basado en riesgos. 9, hace análisis profundo, es proactiva y está orientada al futuro. 10, promueve la mejora organizacional. O sea, el 10 es bien importante porque dice promueva la mejora organizacional. Cuando hacemos una auditoría interna, vemos cómo se ha manejado la empresa durante la gestión. En ese caso, digamos, nosotros al final hacemos una recomendación para que también los gerentes o los directores o la malla de una institución tome decisión y pueda organizarse de la mejor manera. Las nuevas normas para el ejercicio de la auditoría interna. Tenemos las nuevas normas para ejercer una auditoría interna. ¿Cuáles son? Tener independencia y objetividad. Bien claro, o sea, hemos venido repitiendo esa palabra en diferentes diapositivas. Entonces, por eso la independencia es bien importante del auditor. La capacidad profesional. Un profesional auditor tiene que tener la capacidad de poder resolver cualquier tema en el tema de auditoría. Debido cuidado. O sea, ¿qué significa con eso? Que, digamos, en el momento en que nos entregan la documentación para hacer la auditoría interna, debemos ser cuidadosos con la documentación que está bajo nuestra custodia. No podemos hacer perder un legajo, una factura, un recibo, no, porque sería de nuestra incógnita. Porque no nos olvidemos que cuando hacemos la auditoría interna, el contador en la oficina donde hacemos la auditoría nos entregan documentos originales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y al final, el aseguramiento de la calidad. Nuestro trabajo tiene que ser de calidad, con una opinión limpia. Bueno, aquí también vamos a presentar un mapa de riesgo, su importancia en la auditoría. ¿Qué es gestión de riesgo? ¿Qué nos indica este cuadro, este mapa? Esta es una herramienta que tiene por objeto mostrar gráficamente el diagnóstico del propósito de evaluación de riesgos de una fecha dada. Aquí, por ejemplo, vemos en diferentes colores, ¿no? El verde, naranjado, morado, rojo. Pero ¿qué significa? Cada uno tiene su nivel de riesgo. Por ejemplo, todo lo que está en verde son los controles que se realizan en una entidad. Si nosotros estamos realizando una gestión
de manera eficiente, entonces va a ser aceptable del 1 al 2. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el modelo de frecuencia, en el moderado, dice ¿qué es tolerable? Tolerable es cuando estamos, digamos, está en color morado, pero anaranjado. En color morado es inaceptable. Si, digamos, estamos, digamos, nuestra evaluación en color rojo, es catastrófico, que es inadmisible. O sea, no puede haber una empresa que esté marcando ese tipo de cuadros, ¿no? O sea, en este caso, digamos, la empresa estaría mal manejada, mal administrada, necesitaría, digamos, hacer una reestructuración. Eso es lo que indica el cuadro. Posteriormente tenemos las estadísticas de actividades. Vamos a ver algunos ejemplos de estadísticas. Aquí, por ejemplo, tenemos la estadística del informe de auditorías por año. O sea, ¿qué nos refleja eso? ¿Qué tan importante es la auditoría? Este cuadro nos refleja que en el año 2003 se han realizado 26 auditorías de una institución. El 2004, 28 auditorías. El 2005, 38. Así vemos la importancia, va creciendo. El 2007, 64. Y el 2008, 96 auditorías. Entonces, como podemos ver, queridos compañeros, la auditoría es bien importante a cada fin de gestión. La auditoría no se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Eso dice el principio de auditoría. Una auditoría se hace después del cierre de una gestión, eso hay que tener muy en cuenta. No es nomás hacer una auditoría en el momento que queramos, no es. Posteriormente, aquí vamos a mostrar un cuadro donde dice auditorías internas desarrolladas en una gestión. Por ejemplo, aquí se realizaron administrativamente financieras 23 auditorías. En almacén 3 auditorías, registro automotores 2 auditorías, departamento de control 2 auditorías, archivos 11 auditorías, en total 100% de auditorías. Entonces, la auditoría, digamos, la auditoría interna es lo que refleja cómo está funcionando una organización, una institución pública o una empresa privada, ¿no? Entonces, es bien importante hacer una auditoría interna. También es bien importante la observancia del auditor. El auditor tiene que tener un ojo de buen cubero, como dicen, ¿no? Entonces, en cambio, no es como la contabilidad es como el cacho, dicen, todo lo que se ve se nota, pero en cambio la auditoría no es así. El auditor revisa los trabajos que hace el contador. Por eso dice, la técnica, la observancia del auditor es la técnica de observación, es una habilidad que hay que desarrollar con esmero para agilizar y hacer más efectiva la ejecución del trabajo. Entonces, el auditor tiene que ser hermético, observador y sobre todo, digamos, desconfiado del trabajo que va realizando. Luego tenemos los 5 consejos para hacer una auditoría interna más eficiente y eficaz. Asumir un enfoque integrado, dedicar mayor tiempo a la preparación, hacer las preguntas apropiadas, recopilar más información y más datos. Automatizar el seguimiento de la auditoría. Si cumplimos estos 5 consejos, en la auditoría interna nos va a ir bien a todos. Ese es un consejo que nos da, que debemos practicar en la vida diaria. También tenemos el proceso de la auditoría interna. ¿Cómo es el proceso? Este cuadro se me ocurrió realizar a mí, digamos, leyendo, digamos, diferentes libros que nos dio el licenciado para poder un poco procesar cómo es el proceso de una auditoría interna. ¿Cómo hacemos? Este está presentado gráficamente. No es que sea una viborita por compañeros, no es así. Primero es la planeación del programa de auditoría, luego la planeación del proceso, luego viene la ejecución, la evaluación del informe, luego hacemos el seguimiento de las acciones correctivas, sugerencias o mejora, y al final hacemos una opinión en limpio. Ese es un proceso de auditoría. Luego también se me ocurrió hacer el diagrama de Gantt. ¿Para qué significa? Es un cronograma de actividades, cómo se ha desarrollado. Primero está lo hemos dividido en 3 meses, y entonces la planeación del programa de auditoría nos va a durar 1 semana, planeación del proceso en la segunda semana, la ejecución nos va a durar casi como 5 semanas, la elaboración del informe nos va a durar 2 semanas, y el seguimiento de las acciones correctivas, las mejoras 1 semana, o sea, una vez que la auditoría se realice,
Vamos a ver qué se puede mejorar, qué sugerencia existe y la opinión en limpio 2 semanas. La opinión en limpio es bien importante porque, por eso le he puesto 2 semanas, porque tenemos que revisar antes de emitir un informe, ¿no? Volver, tal vez, revisar, digamos, cómo vamos a la auditoría, si realmente está todo bien y luego pasar una opinión en limpio. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gabriela Elizabeth Choque Vargas y hoy voy a dar a conocer las normas de auditoría financiera gubernamental. Disposiciones generales. Propósito. Bueno, este presente documento permite asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. En cuanto a la aplicación, comprende a las siguientes organizaciones, que son la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas y también los profesionales independientes o firmas de auditoría. En cuanto a la auditoría, podemos decir que es la acumulación y evaluación objetiva. Esto va de acuerdo en sí a la evidencia para establecer y formar criterios establecidos para una adecuada información. Consideraciones generales. Bueno, los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Es por esa razón que la sociedad necesita saber si los recursos públicos son administrados de manera correcta y también de acuerdo a normas. Entonces, podemos decir que los servidores públicos deben emplear recursos con eficiencia, efectividad y economía, también cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y por último establecer y mantener controles efectivos. Fuentes. Estas normas también se norman respecto al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditores, la Federación Internacional de Contadores, IFAC, el Instituto Americano de Contadores Públicos, IACPA, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INCOSAI, Instituto de Auditores Internos, IPAI, y por último la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos, GAO. Contratación de servicios de auditoría. Bueno, es importante aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de los servicios de auditoría. Y así, bueno, de esa manera supervisar que se realicen de acuerdo al reglamento establecido por la Contraloría General del Estado. Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa. Deben inscribirse en el registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado, los profesionales independientes y también las firmas de auditoría. Bueno, al respecto de ello, el proceso de inscripción debe sujetarse al reglamento del órgano rector del sistema de control gubernamental que emita tal efecto. Normas de auditoría financiera. Planificación. En cuanto a la planificación, la auditoría se debe planificar de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados de manera eficiente. La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. También la planificación no puede tener un carácter rígido. La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino que esta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría. Durante la planificación, el auditor gubernamental debe considerar varios aspectos para elaborar una estrategia detallada que permita alcanzar los objetivos de la auditoría. En cuanto a los aspectos, podemos dar énfasis en los términos de referencia, comprensión de las actividades, análisis de planificación. En cuanto a los términos de referencia, se pueden dar a conocer que
existen muchos términos en los cuales la auditoría puede referirse a una comprensión de actividades, también las análisis de planificación. Análisis de planificación. Las áreas críticas de auditoría, también se puede ver las variaciones patrimoniales y presupuestarias significativas, las áreas de unidades y organizacionales y por último las operaciones y actividades más significativas y los cambios de las políticas contables. En cuanto a la importancia relativa o significatividad, es un asunto de criterio profesional que depende de la percepción del auditor gubernamental sobre las necesidades de los usuarios relativos a la toma de decisiones. Esto tiene que ver en tanto y en cuanto la decisión o la percepción del auditor gubernamental siempre va a ir de acuerdo a las leyes o normas. Riesgos de auditoría. El riesgo de auditoría está compuesto por riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Voy a dar un poquito de énfasis en esto. Los riesgos, bueno, el riesgo inherente es la posibilidad en sí de que existan errores o irregularidades en las entidades financieras. Bueno, en las irregularidades en cuanto a las informaciones auditadas. El riesgo de control va de la misma manera, pero también detectadas en la misma entidad. Y el riesgo de detección es la posibilidad de que los procedimientos se adjudiquen o, bueno, en sí los procedimientos tiendan a fallar y no se los detecten. Es decir, no se detecten cualquier irregularidad. Supervisión. El personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen al equipo de auditoría. La supervisión debe dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos de auditoría definidos en el memorándum de planificación de auditoría. La actividad de supervisión, entre otros, incluye instruir el equipo de auditoría, también debe encargarse de informar los problemas significativos, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos, asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. Se debe proporcionar una orientación sobre la ejecución del examen. Esto es muy importante para el logro de los objetivos de auditoría. En los papeles de trabajo debe quedar una evidencia de la supervisión ejercida durante todas las etapas del examen. También el trabajo de evaluación en cuanto a la supervisión puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia personal. Control interno. Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados en el control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. La auditoría financiera en sí otorga una fundamental importancia de los controles internos, que tiene que ver esto con relación directa en sí directa e importante con los registros financieros a efectos de evaluar dichos controles para determinar la naturaleza y extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El estudio de evaluación incluye dos fases: conocimiento y comprensión de los procesos y comprobación de los controles internos incorporados a los procesos y procedimientos de la entidad que están siendo aplicados y funcionan tal y como fueron observados en la primera fase. Evidencia. Las evidencias pueden clasificarse como testimoniales, pueden ser documentales, informáticas, analíticas o físicas, cualquiera sea lo que se puede poner en cuenta como las evidencias. También la evidencia debe obtenerse competente y suficiente como base razonable para una fundamentación oportuna en cuanto a la opinión del auditor gubernamental.
los papeles de trabajo son propiedad de la organización auditada. La organización auditora debe optar procedimientos para la custodia y conservación de los papeles de trabajo. En sí, estos documentos deben ser protegidos para evitar la revelación no autorizada de su contenido y mantenerlos. Comunicación de resultados. Bueno, en cuanto a la comunicación de los resultados, se toma en cuenta el informe que se debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Asimismo, se debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros también deben considerarse razonablemente adecuadas, a menos que el informe pueda indicar lo contrario. En cuanto a esto, se puede indicar que el informe debe tener una opinión respecto a los estados financieros. Cuando no se puede expresar tal opinión, se deben consignar los argumentos debidamente sustentados. Asimismo, el informe debe indicar un grado de responsabilidad que asume al auditor gubernamental respecto a una opinión sobre los estados financieros. Como última fase, se puede decir que el informe se debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. Gracias. Tengan ustedes todos muy buenas noches. El día de hoy daremos lectura al dictamen de auditoría de la gestión 2020 en cumplimiento al contrato suscrito entre la firma de auditoría ProAudit Profesionales Auditores y la compañía Gana Valor S.A. El equipo de profesionales está compuesto por la licenciada Gabriela Elizabeth Choque Vargas, la licenciada Águeda Mariela Delgado Pinto, la licenciada Ninosca Heredia Aranda y mi persona, el licenciado Lechuquimia Berna, supervisor de la auditoría. La auditoría se realizó cumpliendo las normas del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETANAC. Hoy en día daremos la lectura al dictamen de la auditoría de los auditores independientes. Dictamen de la auditoría independiente. A los señores presidentes y miembros del directorio, Gana Valores Agencia de Bolsa S.A., La Paz, Bolivia. Primero, hemos efectuado una auditoría del balance general de Gana Valores Agencia Bolsa S.A. al 31 de diciembre de 2020 y a sus correspondientes estados de resultados de cambio en la situación patrimonial y de flujo de efectivo de las notas aclaratorias de los estados contables correspondientes por el ejercicio terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados contables y sus notas es responsabilidad de la emisión de Gana Valores Agencia de Bolsa S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos basados en las auditorías que efectuamos durante la auditoría, en el cual el punto número 2 dará lectura la auditora, la licenciada colega. Buenas noches. Tal y como mencionó el licenciado Chuquimia, nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con la normativa emitida al respecto por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETANAC. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría con la finalidad de obtener seguridad razonable, que los estados contables no contengan errores importantes. Una auditoría comprende el examen basado en comprobaciones selectivas de evidencias que respalden los importes y las divulgaciones reveladas en los estados contables. Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración de Gana Valores Agencias de Bolsa S.A., así como la evaluación de la presentación general de los estados contables. Tenemos que aclarar que es responsabilidad de la empresa la emisión de los registros y los estados financieros que han sido proporcionados a nuestra empresa. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión basada en la documentación de respaldo que hemos obtenido y el legajo permanente realizado. A continuación, voy a ceder la palabra a mi compañera, la licenciada Mariela. Muy buenas noches. El punto que voy a informar es el punto número 3. Me permito informarles que al 31 de diciembre del 2020 la sociedad
ha omitido el registro de aproximadamente 350 millones de bolivianos en concepto de facturas por cobrar a las empresas que obtuvieron de parte de Gana Valores Agencia Bolivia S.A. certificados de depósito y el warrant, debido a que adoptó como política registrar ingresos por el método de lo percibido y no de lo devengado, contraviniendo de esta manera a las normas internacionales de contabilidad y la normativa legal al respecto. Punto número 4, debido a que existen errores en el cálculo del revalúo y la depreciación del ejercicio, la sociedad ha cargado a sus resultados en concepto de depreciación, de la depreciación de este año o del año auditado, me disculpo, 100 millones de bolivianos de más, originando de esta manera un mayor cargo a resultados por este mismo importe. Me permito cederle la palabra a mi colega que les va a indicar los siguientes puntos o los que practican. Muy buenas noches. Voy a dar a conocer el punto 5. Teniendo en consideración lo mencionado en los párrafos 3 y 4 que proceden, el resultado del ejercicio se encuentra subvaluado en 450 millones de bolivianos aproximadamente, en el que de haberse corregido arrojaría una utilidad de 700 millones de bolivianos aproximadamente. Punto número 6. En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos mencionados en los párrafos anteriores y que se resumen en el párrafo 5, los estados contables que acompañan presentan razonablemente todos sus aspectos de importancia, la situación patrimonial y financiera de Gana Valores Agencia Bolsa S.A. al 31 de diciembre del 2020 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas prescriptas por las normas internacionales de contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETENAC. Voy a dar paso al licenciado Adele. Como podrán escuchar, queridos del directorio y miembros de la consultora contable ProAudit, vamos a dar la lectura al último punto, que es el séptimo punto. Los estados contables al 31 de diciembre del 2019 fueron examinados por auditores independientes, quienes en la fecha 25 de febrero del 2020 han emitido un dictamen con salvedades debido a errores en cálculos del revalúo y depreciación acumulada. Queridos miembros del directorio de la Agencia de Bolsa de Valores S.A., los auditores de la consultora ProAudit hemos dado estricto cumplimiento a las normas contables internacional y al Consejo Técnico de Contabilidad CETENAC. Queremos agradecer por su atención y recomendar a la empresa en los puntos observados tengan mucho más cuidados para la próxima gestión. Muchas gracias.